Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aquí estamos, inshallah, el sexto día de Ramadán, ya en la tarde, acercándonos a la oración del Asr, alhamdulillah. Quiero, inshallah, seguir con el tema de la fe, ¿no? Hemos hablado de la fe, tiene muchos aspectos. Y pues uno de los aspectos más importantes es el conocimiento, es hablar de Allah con base, saber lo que Allah dice sobre sí mismo y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam han dicho. Y estamos repasando un libro, un tratado sobre la Aqida que Ibn Taymiyyah escribió en el siglo XIII, refiriéndose específicamente a lo que Allah ha dicho en el Corán. O sea, de hecho el tratado empieza con puro qawlullah. Todo lo que hemos leído hasta ahorita, las últimas 2 o 3 pláticas, ha sido puro qawlullah. Allah y qawlihi, y me voy brincando algunos versos, nomás estoy dando ejemplos, ¿no? Y bueno, ayer estábamos hablando del izza de Allah, del honor de Allah, y vamos a continuar, inshallah, ahora con otros atributos que están en el Corán, ¿no? Y son puros versos, voy escogiendo algunos, otros no, nomás para ir repasando. Es materia de repaso, inshallah. Todos deberíamos de leer tratados sobre la Aqida. Este tratado de Ibn Taymiyyah es muy bueno, muy conciso. Bueno, luego dice sobre el establecimiento de su nombre, respecto a su nombre. Tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram. Bendito sea el nombre de tu Señor, Él es el poseedor de la majestuosidad y generosidad, ¿no? Por eso también buscamos luego en el nombre de Allah, buscamos ayudas específicas. El nombre de Allah en sí es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ¿ah? Pero Allah tiene muchas características, o sea, tiene muchos atributos y nombres. Y les comparto, inshallah, y les recuerdo que Allah subhanahu wa ta'ala, algunos de estos atributos los conocemos, algunos no, algunos nombres los conocemos, otros no. ¿No? Hay una dua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde Muhammad sallallahu alaihi wasallam pide a Allah: te pido por aquellos nombres que conozco y los nombres que no conozco. O sea, Allah no nos ha revelado todos sus nombres y todos sus atributos, no sabemos solo lo que Allah sabe, como he venido diciendo. Respecto a Allah es tawqifiyya, sabemos solo lo que Allah ha dicho sobre sí mismo y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam han dicho por revelación. No hay más que por wahy saber esto, porque nadie ha visto a Allah, y sabemos sobre Allah lo que Él ha dicho sobre sí mismo. Y esto es algo fundamental que entendamos, hermanos. Ahora, como un dato, que estamos viendo puros nombres y atributos de Allah, todos los atributos de Allah, todos los nombres de Allah son atributos de Allah. Todos los nombres de Allah, esto es una regla, hermanos, una cosa fundamental. Todos los nombres de Allah son atributos. Todos los nombres de Allah son atributos. Pero no todos los atributos de Allah son nombres. O sea, no puedes nombrar a Allah con todos sus atributos. Tiene atributos que no son nombres suyos, y hay que tener cuidado también, porque en algunos hay unas listas que ponen de los 99 nombres, pero no todos. Estas listas, y sobre todo la clásica que leemos, es un hadith daif, de acuerdo a Sheikh Albani, y hay algunos nombres de Allah que no son auténticos. Allah tiene muchos nombres, más que de 99, o sea, independientemente de lo que desconocemos, ¿verdad? Pero de los que conocemos son más. En el Corán hay como 80, pero en la Sunna hay como 300 nombres de Allah, ¿okay? Y hay muchas listas, hay diferentes listas de los nombres de Allah.
un estudio muy profundo, aunque era un poco, tenía tendencias Baihaqi hacia la gente del Kalam, por el ambiente tenía ciertos rasgos del Kalam. Pero Baihaqi escribió un libro muy bueno sobre los nombres y atributos de Allah, y menciona centenares de nombres. Pero sí existe el verso donde, el hadith donde Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, el hadith que dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah tiene 99 nombres, o sea que tiene 100 nombres menos uno, quien los aprende y los entiende entrará al paraíso. Esto no es una limitante, o sea, Sheikh Uthaymin explica, o sea, yo te puedo decir, yo tengo $100 para quien haga tal cosa, pero no significa que nomás tenga $100, ¿no? O sea, puedo tener más, pero aquí es nomás para que entendamos, ¿no? O sea, pero no está limitado a 99 nombres, esto es un error. Y muchos de los nombres que luego le atribuimos a Allah no son sus nombres, son atributos, ¿no? O sea, un perfecto ejemplo, un atributo de Allah es de que estuvimos viendo, de que Allah se enfada, ¿no? Como Allah maldice, ¿no? Esto es un atributo de Él, o sea, llega al punto donde Allah destruye su creación, pero no puedes ponerle a Allah nombres con estos atributos. Y hay ciertas cosas, hay diferencias, ¿no? Y sí hay nombres que han puesto en esta lista de los 99 clásica, en la que memorizan. Por eso hay que buscar varias listas, hay varias, no solamente esta que está en Tirmidhi. Hay que buscar otras listas, hay varios grandes escolares han hecho listas de los 99 nombres de Allah. Bueno, Allah es incomparable, ¿no? Allah dice, adórale pues y preserva en su oración. ¿Conoce a alguien similar a él? ¿Conoce a alguien similar a él? O sea, Allah dice en el Corán que no tiene samillan. Hal ta'alamu lahu samillan. No hay nada parecido o algo semejante en ese sentido. Y este es un tema específico porque aquí cuando hablamos por ejemplo, en otro verso dice Walam yakun lahu kufuwan ahad. De todo esto lo sabemos, ¿no? Kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwa. Esta es otra, no hay nada comparable con él. Pero Samilla es otro atributo muy particular, ¿no? Y esto, o sea, hay que ver todo lo que se ha dicho al respecto y hay que entenderlo también. Entre más tratemos de entender, siempre basándonos en el Corán y en la Sunna, no más. Y tratar de entender cómo lo entendieron los sahaba, los compañeros del profeta, y cómo se entendía la lengua en ese momento. Eso es bien importante. Y a veces sí, hay un poquito de materia gris ahí, a veces tantito, no mucho, a veces sí, tantito. O sea, no hagamos conclusiones prematuras, hay que ver bien y tratar de entender hasta donde podamos. Pero recordemos que los nombres de Allah son tawqifiyya, o sea, sabemos lo que Allah ha dicho sobre él mismo y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho, y tratamos de entender cómo se entendió lingüísticamente. Hay un tema importante, bueno, sabes que mejor no lo voy a decir porque creo que es un tema importante, pero inshallah más adelante lo vamos a platicar, si no me voy a alargar mucho y quiero ir terminando esto, ir avanzando para entrar a materia, inshallah, con algunas de las reglas importantes. Entonces no hay nada comparable con Allah y menciona algunos versos. No le estoy dando el verso en árabe porque aquí se quita el verso y no me lo sé de memoria y no se pueden leer todos con facilidad. Entonces estoy leyendo en español, pueden luego ustedes verificar. Allah dice en el Corán, no asociéis pues copartícipes a Allah, siendo que sabéis que Él es el único creador.
Otro verso dice, no hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades y las aman igual que Allah. Hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades y las aman igual que Allah. Andada, ¿no? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا تُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Y di, aquí ya está hablando del tawhid, ¿verdad? Y di, alabado sea Allah, Él no tiene ningún hijo, ni tiene asociado alguno en su soberanía, ni necesita de ningún socorredor, o sea, no necesita de alguien que lo ayude. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, a Él pertenece el reino y las alabanzas, a Él, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Otro verso. Enaltecido sea quien reveló la fuente de todo criterio, es el Sagrado Corán, a su siervo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que con él advierta a los hombres. A él pertenece la soberanía de los cielos y la tierra. Él no ha tenido ningún hijo y no comparte su soberanía con nadie. Creó todas las cosas determinando su justa medida. Alá no, otro verso, Surat al-Mu'minin. Alá no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación y entonces pretenderían predominar unas sobre de otras. Glorificado sea Allah. Allah está por encima de lo que le atribuye. Este es un argumento de Allah subhanahu wa ta'ala para que nos pongamos a pensar. O sea, si uno cree, o sea, que hubiera más de un Dios o que hubiera Trinidad y así, bueno, entonces veríamos discrepancia en la creación, porque, o sea, si hubiera más de la voluntad de Allah, pues sería un desorden en el universo. No equiparáis a Allah con nada, Allah sabe y vosotros no sabéis. Diles, otro verso, diles, mi Señor ha prohibido las obscenidades tanto en público como en privado, los pecados, la opresión, la idolatría, y decir acerca de Él, de Allah, lo que ignoráis. O sea, Allah ha prohibido esto y lo pone a nivel de la idolatría. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ok, otro tema que sobre el istiwa, sobre su trono. Allah se establece sobre su trono. Ar-Rahman al-Arsh yastawa. Ya les hablé de este y del Imam Malik, ¿no? Cuando ya les dije, el famoso, les recuerdo una vez más, el Imam Malik, él dando sus clases que las daba en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el siglo, principios del siglo 8, finales del siglo 8. Estaba él dando una clase y alguien le preguntó, le recitó el verso, Ar-Rahman al-Arsh istawa fa kayfa istawa. Al-Rahman sobre su trono se estableció. ¿Cómo se estableció? Pregunta uno al Imam Malik. Y el Imam Malik contestó, al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman biha wajib wa su'al anha bid'ah. O sea, el istiwa ma'lum, o sea, es un hecho. Allah se estableció y hizo istiwa sobre su trono. Él se estableció sobre su trono cuando terminó la creación. Este es un punto también quiero decirles, el trono es una creación de Allah también, o sea, esa parte, no es un atributo de Él, como en sí. O sea, es una creación de Allah y a veces nos confundimos. O sea, el trono de Allah también fue creación de Allah, no es parte de su esencia, de Dhati. O sea, Él es independiente. Por ejemplo, en el verso, cuando Allah dice que Él solo permanecerá el wajh de Allah, o sea, obviamente incluye todo lo que es del Dhat de Allah, de la esencia de Allah, pero el trono no sabemos, pero el trono no es parte de Allah. O sea, es independiente de Allah, pero es su trono. ¿Y cómo es? No sabemos. Nadie lo ha visto, pero es inmenso y gigantesco. Hay un verso, hay un hadith,
que habla de los seis, que habla de los cielos, ¿no? Y hay varios hadiths. El punto es de que aquí el kursi de Allah es más grande que todo lo que hay en los siete cielos, ¿no? O sea, todo lo que hay en este mundo, en comparación nomás con el primer cielo, o sea, este mundo y lo que vemos, su techo y las estrellas y todo lo que existe, es como un anillo en las arenas del desierto en comparación con el primer cielo. Y todos los siete cielos, nomás en comparación con el kursi de Allah, con el trono de Allah, es con el arsh de Allah, o el kursi, que no es lo mismo, ese es otro tema. El arsh y el kursi no son lo mismo, de acuerdo a los ulama, es un tema también, todo lo que los siete cielos en comparación nomás con el kursi de Allah subhanahu wa ta'ala, es como un anillo en las arenas del desierto. Y pues sabemos, nosotros siempre recitamos Ayat al-Kursi, ¿no? Y decimos Wasi'a kursiyu samawati wal ard, y su Wasi'a kursi, y su kursi se extiende sobre los cielos y la tierra, ¿no? Y este es un tema ya un poco profundo, donde sí se habla, o sea, en base a esto, Ibn Taymiyyah, y se hablaba de esto, si el mundo era redondo o no, si las cuestiones eran esféricas, si los cielos era una cuestión esférica, pero esto es un tema interesante, delicado, son temas a veces un poco delicados, y hay un poco de acá y un poco de allá, pero nosotros nos basamos en lo que qala Allah o qala Rasul. Allah se estableció sobre su trono, o sea, Imam Malik estaba diciendo, o sea, sabemos de su kursi, sabemos de su trono, creemos en él, en su arsh. Es un hecho que él se estableció sobre su trono. Y el kaif, como ya hablamos de esto, de las reglas que dijo Ibn Taymiyyah, que no hay takayyif, no hay ta'til, no hay tamthil, y hay otro que se me está pasando por completo. O sea, hay reglas básicas, no decimos, no hay nada semejante, no hay nada, Allah, no, ningún atributo podemos decir que es semejante a esto o aquello, nunca. Pero no hay takeif, no decimos cómo. Y el Imam Malik nos dice, y no hay, y el keif, cómo Allah se estableció, eso nadie, es majhul, no sabemos, nadie sabe, porque Allah sabe lo que nosotros hacemos, ¿no? Y somos cuestionados por lo que nosotros hacemos, pero cómo Allah hace es cosa de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente. Pero lo hace, creemos. Y continuó diciendo el Imam Malik, creer en ello es una obligación, wal iman biha wajib wa su'al anha bid'ah, ¿no? Si más no recuerdo, o sea, sacó a esta persona, se enfadó Imam Malik y lo sacó de la mezquita, ¿no? No sé qué, o sea, no sé qué habrá pasado después, si fueron y le dieron dawa, que se arrepintiera, se corrigiera, que regresara. Pero de repente sí hay cuestiones de imán que te pueden sacar del Islam, o sea, hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Y hay otro verso que dice: ciertamente vuestro Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se estableció sobre su trono. Otro verso: ciertamente vuestro Señor es Allah, creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se estableció sobre su trono. Otro verso: Allah es quien elevó los cielos sin columnas, luego se estableció sobre su trono. Otro verso: el misericordioso que se estableció sobre su trono. Otro verso: luego se estableció sobre su trono. Otro verso: Alá es quien creó los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellos en 6 días, luego se estableció sobre el trono.
Y otro verso, Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se estableció sobre el trono. Mira, el Ibn Taymiyyah, pues todo esto lo estaba sacando de memoria, ¿va? Ahora tenemos Corpus Corán, ¿no? Nos podemos meter al internet y ver todo lo que ha dicho. O sea, buscamos Arsh o buscamos una palabra y salen todos los versos que mencionan esa palabra. Pero Ibn Taymiyyah no tenía, o sea, no era computadora, pero subhanallah, o sea, pum, 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 pum. O sea, él nomás no creo que estaba buscando en la biblioteca referencias, como nosotros tenemos que ir a buscar, a ver, vamos a checarla y pasamos media hora buscando. O sea, Ibn Taymiyyah pum, 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 pum. Y me gustaría ver algo, porque ahorita mi mente está pensando, subhanallah, serán todos los versos que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, el Arsh, y el istiwa sobre el Arsh. Porque pudiera bien ser, y es un genio Ibn Taymiyyah, ¿no? O sea, tenía las bases, esa es la gran diferencia de muchos de los escolares de hoy, porque el sistema educativo occidental, que lastimosamente siguen la gran mayoría de las universidades, aún las islámicas, es otra forma de educación, o sea, es más de generalidades y luego ir como que, generalidades muy básicas y luego ir como que especificando algunos temas, ¿no? Ya la maestría y el doctorado ya es como que una tesis central y ahí van. Pero no, los escolares del pasado no eran así, o sea, estudiaban la mayoría de los grandes escolares, los que aprendieron de chamacos, los jóvenes. Hay excepciones como Ibn Hazm, y yo creo también por eso luego Ibn Hazm se volaba la barba, ¿no? Porque no estaba tan cimentado como estos. O sea, Ibn Hazm dijo muchas cosas que no son aceptables y fue cuestionado y refutado por muchos. Ulama dijo cosas, a ver, porque agarró un poco de aquí, un poco de acá, y, o sea, defendía muy, muy bien la sunna de repente, pero luego tenía posturas del kalam, y luego sacaba cosas muy poéticas de repente, y como que dijo que se fumó, y luego, pero era un sabio, pero era un converso, y sus estudios ya los hizo tardíos, pero de todos modos estaba en otro nivel en comparación con el nuestro. Pero Ibn Taymiyyah, Ibn Jawzi, Ibn Qayyim, otros grandes ulema, Imam Bukhari, estos chamacos ya estaban bien adentro del estudio islámico, ¿no? Y ahorita empecé a ver la serie del Imam Ahmed que sacaron, está interesante, medio lento, hermano Ahmed, por si andas viendo, o sea, sí lo sentí medio lento. Ahí va, son 30 episodios, ¿no? Está interesante, pero como que le quitan un poco el mérito a los estudios del Imam Ahmed, porque ya lo toman ya como un señor ya grande, y empiezan, o sea, como en sus 30 años, como que de ahí empieza a agarrar la historia, y como que no muestran realmente, cuando menos los primeros 2 o 3 episodios que he visto, como que no muestran la escolaridad, o sea, deberían de mostrar a Imam Ahmed siempre caminando con algún libro en mano, algún que anda memorizando, porque de chamacos esto era lo único que hacía. Ibn Taymiyyah se la vivía con libros en la mano, estudiando, leyendo de joven, o sea, memorizó Corán de los 9 años, y luego fue a estudiar hadith con tal sheikh y aprendió tantos hadith, y aprendió fiqh con tal sheikh y aprendió tanto fiqh, y luego fue a estudiar con un sabí, y así iba a sentarse. Entonces, pues era otra forma de estudiar el Islam, al nuestro de hoy, ¿no? O sea, no, era una carrera de toda la vida, ¿no? O sea, y alhamdulillah, a mí me tocó ver a Sheikh Uthaymin, tuve la fortuna de ir y sentarme en sus círculos de estudio, y cuando ves la vida de Sheikh Uthaymin, que es como de los últimos grandes escolares que hemos tenido, pues día y noche estudiando y enseñando. Igual Ibn Taymiyyah, ¿no? O sea, aun cuando lo ponían en la cárcel, le escribía en las paredes, ¿no? Para ir apuntando su clase del próximo día, y estaba siempre aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Ok. Ahora, sobre la altura de Allah subhanahu wa ta'ala, está encima de nosotros, o sea, la fawq su elevación sobre su creación. No sé, a veces me gustaría, yo recomiendo a todos los hermanos, y hay que recordar nosotros mismos,
cuando hablen con los hermanos que hagan traducciones, digan que traten de preservar la palabra en árabe, inclusive escrito en árabe, en las traducciones, ¿no? O sea, la transliteración y la traducción que lo dejen, o sea, la transliteración y la palabra en árabe, de muchas palabras, ahí déjenlas. Ahí déjenlas. Para los que estudian el DIN es importante que veamos, que podamos ver, por ejemplo, ahora que estamos leyendo esto, dice su elevación sobre su trono. ¿Qué palabra usó para elevación aquí? Ya cuando empecemos a leer los versos vamos a entender. Pero esto es un título de... y es bien importante, sobre todo cuando en Kitab al-Tawhid, es molesto a veces cuando vemos Kitab al-Tawhid del Imam Bukhari. A mí cuando me oyen hablar de Kitab al-Tawhid estoy generalmente hablando de... porque es una obra fascinante de 180 hadiths que a mí me tiene... Creo que es de los mejores libros de Akida que hay. Esta es mi postura. Mejor libro de Akida que hay. Pero a veces en los títulos de los hadith y los títulos de los capítulos, ¿no? Que son más de 50 capítulos, ¿no? Y pone ahí un verso, un dicho de algún sahaba o algo, o a veces un hadith que él no consideraba muy auténtico, pero lo ponía como título. Y en esos títulos se aprende mucho, y sus notas que hacía antes de que empezara mencionando todos los hadiths al respecto. Pero en la versión inglesa de la traducción se brincaron mucho, y todavía en lo que hay, por ejemplo, en Sunnah.com, en inglés, que hay muchos, están los Setta Sahih y varias colecciones de hadith. Cuando traduce estas cosas de Bukhari, no pone el detalle, y a veces en ese detallito está como cuando comemos carne, a veces lo que está alrededor del hueso es lo sabroso, ¿no? Pues eso es lo bueno. Y se ve la postura del Imam Bukhari en mucho de lo que dice. Por eso digo, es un tratado de Akida, nada más que pues vivió en un momento muy difícil, cuando todavía estaba la Inquisición contra la gente de la Sunna. Y terminó lamentablemente su vida, o sea, le hicieron envidiosos y todo, siempre vivió con esas envidias Imam Bukhari. Todos los grandes tuvieron mucha gente que los envidió. Sí, Ibn Taymiyyah, subhanallah, muchas de las veces que lo encarcelaron, que fue encarcelado varias veces, fue por envidias de otros escolares, ¿no? Que nomás les caía mal porque pues hablaba, ¿no? Y decía la verdad. Bueno, Allah dice en el Corán, Surat al-Imran 55, cuando Allah dijo, oh Jesús, te tomaré y te ascenderé, o sea, Rafa, te ascenderé hacia mí. O sea, Allah levanta, ¿no? Levanta, ¿ok? Luego dice, sino que Allah lo elevó hacia él. Otro verso respecto a Jesús. Ahí es Rafa, y luego en este verso dice, وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ. Hacia él ascienden las buenas palabras y exalta las obras piadosas. وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ طَيِّبُ وَالْعَمَلُ صَالِحًا يَرْفَعُهُ. Okay. Bueno, aquí hacia él ascienden las buenas obras y exalta las obras piadosas, levantándolas. Ahí como que la traducción faltó. Wallahu a'lam, o sea, no es crítica, es nomás. O sea, yo digo por eso, cuando estudiamos, o sea, tratemos, o sea, una cosa es parafrasear y tratar de que la gente entienda, ¿no? Pero yo creo que debe de haber un Corán para los musulmanes que lo estudien. En inglés, mira, si alguien de Inglaterra me preguntara, no muslim, me preguntara qué Corán le recomiendo, le diría Yusuf Ali. Sí diría, ten un poco de cuidado con las notas, que Yusuf Ali en ese aspecto no está tan grave. Digo, es muy ashari, pero tiene a veces pies de nota muy interesantes, sobre todo porque sí hace un análisis muy bueno sobre la cristiandad. Pero el idioma, la traducción que hace Yusuf Ali es muy buena. O sea, un inglés muy bueno, muy bueno. Era un literario, de un inglés muy bueno, o sea, muy señorial, entonces está bueno pero si me preguntaste en inglés qué recomendaría para leerlo en inglés el Corán, diría pues métete a Corpus Corán, ¿no?
para referencias, ¿no? Y ahí hay como que las 6 traducciones, 7 traducciones de todos, y ahí ve cómo están las traducciones, y ve viendo palabra por palabra, cuando estás tratando de entender un verso y luego ve el tafsir y demás. Entonces ya tenemos tafsir, y yo recomendaría mucho también que el tafsir de Ibn Kathir que hay en inglés. Ahora en español, pues para los musulmanes la de Isa García es muy bueno. Yo creo que para no musulmanes quizá la de Julio Cortés es mejor. Eh, pero yo recomendaría a todos los estudiantes del Islam que vieran, pues ya tenemos Qurtubi en español, pero o sea, el hermano Alá lo bendiga, porque hizo un esfuerzo gigantesco en traducir al Qurtubi. ¿No? El hermano, un buen hermano, se me olvida su nombre, un español que falleció. Isa García lo conocía. Y pues es un buen libro, pero yo ya lo he estudiado bastante y lo he visto. Y de repente hay una que otra cosita ahí. O sea, Qurtubi en sí tiene algunas cosas cuestionables, y luego la traducción un poquito. Pero, o sea, Qurtubi, o sea, hay que ver otras, o sea, hay que ver a Qurtubi. Cuando vean Tafsir, yo también recomiendo, que ya lo tenemos todo en línea, ¿no? Recomiendo veamos, o sea, Tabari es el papá de todos, ¿no? Fue el primero. O sea, Tabari, y es el más largo. O sea, Tabari nomás vio todas las riwayats. O sea, el Tabari compiló todas las riwayats de un verso y es la fuente principal. Pero a veces estas riwayats no son tan auténticas, pero puso todas las riwayats, los azar, lo que se ha dicho sobre el verso, lo que han dicho los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, el Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ha dicho, y ahí están. Y es el más largo a veces. Bueno, es el más largo. Luego viene Qurtubi, o sea, vienen otros, ¿no? Hay otros, pero de los que yo recomiendo, y de los que están en internet, en una página de Saudi Arabia muy buena, KSA, punto no me acuerdo cuál, pero Tafsir. Luego viene Bagawi, viene Qurtubi. Bagawi es bueno también, pero luego viene Qurtubi. Qurtubi tiene también su opinión, tiene cosas porque él tiene un fiqh particular del Imam Malik, tiene cosas de Andalucía, tiene cosas mete cosas históricas muy interesantes también, sus posturas políticas, que a mí he encontrado a veces posturas políticas del imam muy interesantes, pero de repente sí agarra cosas un poco más débiles, y un poco del lado que a los sufis les gusta, pero luego pues el que como que le da un poco más de tahqiq, y el que un poco más, pero él también cita o sea, Ibn Kathir, y Ibn Kathir cita a Qurtubi. O sea, Ibn Kathir estudió a Tabari y a Qurtubi, Ibn Kathir. Y esto hay que entenderlo, o sea, los grandes pensadores hay que ver en qué época están, y verán que muchos de los grandes escolares de antes de ellos también los estudiaron. Y aunque no estuvieran de acuerdo en algunos aspectos, aunque no fueran del mismo madhab, y aunque fuera gente, por ejemplo, la gente del Kalam, pues citaba a Ibn Taymiyyah. Y Ibn Taymiyyah de repente veía algunas cosas, por ejemplo en Usul al-Fiqh, muchos, inclusive Sheikh Uthaymeen cita algunos libros del Juwayni en Usul al-Fiqh. Porque en eso Al-Ghazali y Juwayni en aspectos de Usul al-Fiqh, pues tenían aspectos muy interesantes. Tenían al Juwayni y al-Ghazali, aunque respecto a su postura de Kalam y la retórica aristotélica, ¿no? Estos argumentos que ellos estudiaban a fondo, eran muy criticados por Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sin embargo, cuando se trata en Usul al-Fiqh, en la ciencia del fiqh, o sea, de entender un verso, y en cuestiones de fiqh, ¿no? En Usul al-Fiqh es una ciencia por sí aparte. El Juwayni tenía sus cosas, ¿no? Y muchos siguen algunos tratados de Juwayni, de Usul al-Fiqh, ¿no? Bueno, sigamos con el tema. Y bueno, nomás para concluir, yo creo que
si tienes un poco de prisa y quieres ver nomás el grosso de un tafsir, ¿no? Porque estaba hablando de los diferentes tafsir, ¿no? De las grandes obras que explican el Corán a través de los siglos, ¿no? Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Bagawi, y hay otros, pero Saadi, el sheikh de Sheikh Uthaymin, Saadi tiene un tafsir y a mí me ha servido mucho. De repente quiero al grano, y como que él toma todo lo anterior y lo pone al grano, en base a lo más auténtico. O sea, Saadi en ese aspecto era muy bueno. Y hay otros. Y les voy a decir una cosa, o sea, él también está Said Qutb y pues tiene cosas, pero también hay que leerlo con cautela porque tiene cosas que no son a veces, o sea, con todo respeto a los hermanos musulmanes y también al Jamaat al-Islami. Yo creo que Maududi, si quieres saber, por ejemplo, el tema de cuándo se rebeló y cosas así, también algunas cosas sobre el mundo cristiano y algunas posturas políticas de la modernidad, creo que Maududi es muy bueno, ¿eh? O sea, no hay que ser cerrados. Maududi era un intelectual y pues tenía muy buenas referencias, o sea, sí, pero lo que tiene antes de que empiece, o sea, el Maududi empieza a explicar los versos del Corán, o sea, los capítulos, cada capítulo empieza a decir un poco de historial del capítulo, cuándo se reveló, y esa parte de Maududi es muy buena y no lo he encontrado en otros libros. Bueno, sigamos con el tema. Estamos hablando de Alá levanta las obras, Alá levantará a Jesús hacia él. Esta es una característica de Alá, Yarfa Allahu ilayhi. Yarfa, o sea, Alá lo levantará. Luego, tenemos el tema de Hamán. Este es un tema controversial con la cristiandad, ¿no? Los cristianos dicen que aquí el Corán se equivoca, que Hanán no era un ayudante del faraón, que confundimos. Astaghfirullah. Hay de ahí muchísimo de qué hablar. Ya he escrito sobre el tema, pero aquí dice, oh Hamán, construyeme una torre, ¿no? El faraón le dice a Hamán, no, construyeme una torre para que pueda ascender a los cielos y ver a quien adora a Moisés. Y por cierto que creo que Moisés miente, ¿no? Esto es otro tema. Alá está con su creación, con su conocimiento, observando y oyendo. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يعلج في الأرض وما يخرج منها وينزل من السماء ما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله. Aquí se van las letras, ¿no? Pero en la traducción es: Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se estableció sobre su trono, sabe lo que ingresa en la tierra y cuánto surge de ella, lo que desciende del cielo y cuánto de él asciende. Está con vosotros donde quiera os encontráis, donde quiera que estéis. Alá ve bien cuánto hacéis. Es un verso. Otro verso dice: no hay confidencia entre 3 personas sin que él, Allah, sea el cuarto, ni entre 5 sin que él sea el sexto. Siempre sean menos que estos o más. Él estará presente donde quiera se encuentren. Luego les informará sobre lo que hicieron el día del juicio, y Allah tiene conocimiento de todas las cosas. Y pues, Allah está con nosotros tan cerca como nuestra vena yugular, pero con su conocimiento. O sea, no está físicamente. Esto es algo que aquí voy a aclarar. Alá nosotros no somos panteístas, no creemos que Alá vive en las cosas y que las cosas son lo que llaman el hululullah. O sea, Alá no vive y no es parte de la creación. Él es independiente de su creación. Él la creó y Él es independiente y Él está encima de su creación. ¿Ok? No es parte de la creación, no se mezcla. Así como los cristianos han hecho este gran error cuando con el Espíritu Santo, que todo es parte de todo, y ahí empieza un tipo de panteísmo, tipo los hinduistas y cosas así, de que creen que todo es parte de Allah. No,
¿no? Una cosa es la creación de Allah y otra cosa es el creador. O sea, el creador no hace metamorfis, no cambia su esencia, Él es uno solo. Es como fue, como en un principio que creó y como hasta el final es el mismo Allah con sus atributos. Al otro verso, Allah, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Otro verso, no temáis, pues yo estoy con vosotros escuchando y observando todo. Otro verso, por cierto que Allah está con los piadosos y con los benefactores. Inna Allahu ma'a, está ma'a, ma'iyatullah, a lo mejor la traducción es ma'iyatullah. No, este es un tema, ma'iyatullah. O sea, Allah es el ma'iyatullah, es que a veces esto no se puede traducir. Por eso repito, hay que guardar las cosas como son. A veces para el estudiante del Islam es mejor dejar el término que usó el escolar en árabe, dejarlo tal cual, porque a veces no tiene una traducción como tal. Y el tratar de explicarlo, ¿no? Por cierto que Allah está con los piadosos y con los benefactores. Otro verso, ciertamente Allah está con los pacientes, Inna Allahu ma'a sabirin. Otro verso, ¿cuántas tropas pequeñas derrotaron a grandes ejércitos con la anuencia de Allah? Y Allah está con los pacientes. Ahora, sobre la afirmación del habla, o sea, que Allah habla y la palabra del Altísimo, ¿no? Así está traducido. Verso, ¿y quién tiene palabras más veraces que Allah? Oman asdaqu min Allahi hadithan, ¿no? Esto es lo que escuchamos en el Khutbat al-Hujja, cuando empiezan el Khutbah los viernes, bueno, cuando menos la gente la gente de la Sunna, que hay en el Sahih Muslim, Khutbat al-Hujja, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dicen, inna asdaqul hadith kitabullah khairul hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asdaqul hadith كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصدق من الله حديثا. ¿Y quién tiene palabras más veraces que la de Allah? Hay otro verso que dice فماذا بعد الحق إلا ضلالة, ¿qué podrá haber después de la verdad excepto el extravío? Y otro verso dice, ¿quién tiene una palabra más veraz que la de Allah? Otro verso, y cuando dijo Allah, oh Jesús, hijo de María, Allah qala, Allah dijo, la palabra de tu Señor, el Corán, es completamente cierta y justa. Otro verso, y sabe que ciertamente Allah habló con Moisés directamente. Y todas estas evidencias que está poniendo también fue algo muy importante que contra Ma'mun y los Abbasis y los Mu'tazila de esa época, que estaban haciendo la Inquisición contra los musulmanes. Era una cosa, esto es una respuesta. Mucho de esto ya era del Imam Ahmed. El Imam Ahmed defendía con todos estos argumentos y más el aspecto de que Allah, que la palabra de Allah, o sea, el Corán es la palabra de Allah y que es un atributo de Allah, hablar. Y sabe que ciertamente Allah habló con Moisés directamente. Hay a quien Allah habló directamente. Y cuando Moisés acudió otro verso, y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló, le llamamos otro verso, y le llamamos desde la ladera derecha del monte e hicimos que se aproximara para hablar en forma confidencial. Otro verso, y recuerda cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo, dirígete al pueblo inicuo. Y hay muchos versos del habla de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, ahora vamos a otro tema, inshallah. Y es una enciclopedia andando. Les digo que hoy te metes a buscar el tema y encuentras todos los versos donde se menciona esto. Pero a veces hay que verlo, el contexto, porque encuentras la palabra, buscas ma, pues vas a encontrar muchísimas cosas de ma, porque pues no siempre es en referencia a Ma'iyatullah, ¿verdad? Entonces hay que ver el contexto del verso. Pero ahí Taimial nos dio ahí muchas referencias, me brinqué algunas por cuestión de tiempo. Y ya inshallah con este tema, ahorita estamos en el tema 25, la afirmación de que el Corán fue descendido por Allah. ¿Ok?
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا. Y el Corán, es un libro que hemos hecho descender y una bendición. Fíjate que este verso en árabe está raro, porque no dice wa. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا. Y el Corán, es un libro que hemos hecho descender y una bendición. Habría que ver el verso ahí cómo está en árabe y cómo se tradujo, porque no es casi lo mismo, pero no es igual. Otro verso, traducción: si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la hubieras visto temblar y derrumbarse por temor a Allah. Cuando quitamos un signo y ponemos otro, y Allah sabe lo que ha descendido, dicen, tú lo inventas. No obstante, la mayoría de ellos no saben. Di, lo ha hecho descender el Espíritu Santo. Y lo ha hecho descender el Espíritu Santo desde tu Señor con la verdad para dar firmeza a los que creen y como guía y buenas noticias para los sometidos, los musulmanes. Y sabemos que dicen, en realidad es un ser humano el que le enseña, refiriéndose a un vendedor cristiano que habitaba en la Meca, estos días son comentarios, sabemos que dicen, en realidad es un ser humano el que le enseña. Está hablando aquí de Rahman, porque los kufar decían que como ellos no conocían el atributo de Rahman, o sea que se referían a Allah como Rahman, ellos conocían a Allah, pero cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a hablar de Ar-Rahman, decían, mira, Rahman es una persona del que le está enseñando, o sea, Muhammad está aprendiendo de un señor que se llama Rahman. En realidad es un humano el que le enseñan, refiriéndose a un vendedor cristiano que habitaba en la Meca y no conocían sino poco del idioma árabe. La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe, mientras que esta lengua es una recitación árabe clara. Ahí requiere un tafsir, no. Bueno, inshallah vamos a pararle ahí. Que Allah nos guíe y nos haga buenos musulmanes, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta